Yellowstone National Park representa la naturaleza salvaje americana, famoso por sus singulares maravillas geotérmicas. Bajo esta belleza escénica yace la caldera de Yellowstone, el vestigio de antiguas supererupciones. Es uno de los sistemas volcánicos más grandes y potencialmente peligrosos de la Tierra, vigilado constantemente. Décadas de monitoreo científico establecieron una línea base para la actividad normal de Yellowstone. Miles de pequeños sismos anuales, fluctuaciones en la actividad de los géiseres y un lento subir y bajar del suelo de la caldera eran considerados el pulso habitual de este gigante geológico dormido. A principios de la década de 2030, los instrumentos comenzaron a detectar anomalías sutiles pero persistentes. La frecuencia e intensidad de los enjambres sísmicos, particularmente bajo la zona norte del lago Yellowstone, aumentaron más allá de las variaciones estacionales o conocidas, captando la atención de los vulcanólogos. Simultáneamente, las redes de GPS de alta precisión registraron una tasa acelerada de levantamiento del suelo. Zonas de la caldera que normalmente subían o bajaban unos pocos centímetros al año, ahora se elevaban varios centímetros por mes, una clara indicación de cambios subsuperficiales significativos. La causa fundamental de estos cambios se encontraba en las profundidades. Análisis geofísicos sugerían una intrusión de magma nuevo y más caliente en la base de la cámara magmática superficial existente. Este proceso de recarga es un precursor conocido en muchos sistemas volcánicos activos. El motivo geológico era la acumulación inexorable de presión. El nuevo magma no solo añadía volumen, sino que también transfería calor al magma riolítico residente, rico en sílice y gases disueltos. Este calentamiento disminuyó la viscosidad del magma existente y promovió la exsolución de volátiles. La presión interna dentro de la cámara magmática comenzó a aumentar exponencialmente. Los gases disueltos, principalmente vapor de agua y dióxido de carbono, formaron burbujas, expandiéndose y ejerciendo una fuerza inmensa sobre la roca circundante que contenía el magma, debilitando la corteza superior. La sismicidad reflejó esta creciente tensión. Los terremotos se volvieron más fuertes y menos profundos, migrando desde profundidades de 10 a 15 kilómetros hasta apenas 3 a 5 kilómetros bajo la superficie. Aparecieron señales sísmicas de largo periodo, asociadas directamente al movimiento de fluidos magmáticos y gases. En la superficie, el sistema hidrotermal reaccionó violentamente. El aumento del flujo de calor y la infiltración de gases magmáticos alteraron drásticamente la actividad de géiseres y fuentes termales. Se detectaron incrementos significativos en las emisiones de dióxido de azufre, un indicador clave de magma ascendente. Estos precursores inconfundibles llevaron a elevar los niveles de alerta volcánica. Se implementaron planes de contingencia y se iniciaron evacuaciones masivas en las regiones de mayor riesgo de Wyoming, Montana e Idaho. La incertidumbre sobre el momento exacto persistía, pero la probabilidad de una erupción aumentaba día a día. El evento culminante fue precedido por un terremoto de gran magnitud centrado en la caldera, probablemente desencadenado por la ruptura final de la roca que contenía la presión magmática. Segundos después, la Tierra se desgarró en una explosión de inimaginable violencia. Una columna eruptiva colosal de ceniza, roca pulverizada y gases volcánicos ascendió decenas de kilómetros hacia la atmósfera a velocidades supersónicas. La escala era de una supererupción, clasificada como VEI8, liberando un volumen de material superior a los 1000 kilómetros cúbicos. Casi instantáneamente, avalanchas ardientes de material volcánico y gas, conocidas como flujos piroclásticos, barrieron el paisaje. Se extendieron radialmente desde la caldera a cientos de kilómetros por hora, incinerando todo a su paso en un radio de hasta 150 kilómetros. Esta fue la consecuencia inmediata más letal. La destrucción dentro de la zona de flujo piroclástico fue total y absoluta, abarcando todo el Parque Nacional Yellowstone y vastas áreas circundantes. La topografía local canalizó estos flujos, extendiendo la devastación a lo largo de los valles fluviales. Mientras la columna eruptiva alcanzaba la estratosfera, los vientos dominantes comenzaron a transportar la inmensa nube de ceniza hacia el este y noreste. La caída de tefra, ceniza y partículas más grandes comenzó a afectar áreas cada vez más distantes del centro eruptivo. En cuestión de horas, ciudades a cientos de kilómetros como Denver y Salt Lake City experimentaron una intensa caída de ceniza. La oscuridad diurna se impuso, y la acumulación de ceniza, compuesta por fragmentos afilados de vidrio volcánico y minerales, empezó a causar estragos.
La acumulación de ceniza, que alcanzó metros cerca de la fuente y centímetros a miles de kilómetros, provocó el colapso generalizado de edificios y estructuras. Las carreteras se volvieron intransitables, aislando comunidades y dificultando enormemente cualquier esfuerzo de rescate o ayuda. Las redes eléctricas fallaron por cortocircuitos inducidos por la ceniza húmeda y la abrasión en los equipos. Las fuentes de agua potable quedaron masivamente contaminadas. Los motores de combustión interna se obstruyeron, paralizando el transporte terrestre casi por completo en las zonas afectadas. La ceniza fina y abrasiva representó un peligro respiratorio extremo, causando silicosis y otros problemas pulmonares graves en aquellos expuestos. La visibilidad se redujo a cero en muchas áreas, creando condiciones peligrosas y desorientadoras durante días o semanas. El espacio aéreo sobre Norteamérica fue cerrado por completo. La ceniza volcánica es extremadamente peligrosa para los motores a reacción, lo que detuvo todo el tráfico aéreo comercial y privado, con consecuencias inmediatas para las cadenas de suministro y los viajes globales. En 3 o 4 días, la nube de ceniza principal cubrió la mayor parte de los Estados Unidos contiguos y partes de Canadá y México. La agricultura en el Medio Oeste, una de las regiones productoras de alimentos más importantes del mundo, quedó devastada bajo un manto tóxico. Los cultivos fueron destruidos, los suelos contaminados y el ganado pereció por la ingesta de vegetación cubierta de ceniza rica en flúor. Esto marcó el inicio de una crisis alimentaria de proporciones sin precedentes, primero en Norteamérica y luego, inevitablemente, a escala global. Las partículas más finas de ceniza y, crucialmente, los aerosoles de dióxido de azufre inyectados masivamente en la estratosfera, comenzaron a extenderse por todo el globo. Estos aerosoles reflejaban la luz solar de vuelta al espacio, iniciando un proceso de enfriamiento global. Esta consecuencia climática, conocida como invierno volcánico, fue uno de los impactos más graves y duraderos. Los modelos climáticos predijeron una caída de la temperatura media global de entre 5 y 10 grados Celsius, desarrollándose en los primeros años tras la erupción. El enfriamiento abrupto alteró drásticamente los patrones climáticos globales. Las temporadas de cultivo se acortaron o desaparecieron en muchas regiones de latitudes medias y altas. Los sistemas monzónicos en Asia y África, vitales para la agricultura de miles de millones, se debilitaron o fallaron. Las cosechas fallidas se generalizaron en todo el mundo, exacerbando la crisis alimentaria inicial. Naciones dependientes de la importación de alimentos se enfrentaron a hambrunas masivas. La escasez de recursos básicos desencadenó disturbios sociales, migraciones masivas y tensiones geopolíticas extremas. La economía global, ya golpeada por la paralización inicial del transporte y el comercio, entró en una profunda depresión. La interrupción de las cadenas de suministro, la pérdida de producción agrícola e industrial y el colapso de los mercados financieros crearon una crisis económica duradera. Millones de personas en Norteamérica se convirtieron en desplazados internos, huyendo de las zonas devastadas por la ceniza o buscando alimentos y agua potable. La gestión de esta crisis humanitaria interna puso a prueba los recursos y la organización de las naciones afectadas. Los aerosoles estratosféricos también provocaron una disminución del ozono y aumentaron la incidencia de lluvia ácida a nivel global, dañando ecosistemas terrestres y acuáticos sensibles y afectando aún más la calidad del agua y la salud de los bosques. El invierno volcánico persistió durante varios años, posiblemente una década, antes de que las temperaturas globales comenzaran a recuperarse lentamente a medida que los aerosoles sedimentaban fuera de la estratosfera. Sin embargo, el clima tardaría mucho más en estabilizarse por completo. A largo plazo, la erupción dejó una marca indeleble en el planeta. El paisaje de Yellowstone fue transformado radicalmente, con una caldera de colapso aún más grande, posiblemente ocupada por un nuevo lago. La recuperación ecológica en la región sería un proceso de siglos. La gruesa capa de depósitos de ceniza y piedra pómez alteró los patrones de drenaje y la composición del suelo en una vasta área. La recolonización por la vegetación fue extremadamente lenta, comenzando con especies pioneras resistentes capaces de sobrevivir en el sustrato volcánico estéril. La biodiversidad sufrió un golpe masivo, especialmente en Norteamérica. La destrucción directa de hábitats, la contaminación, la lluvia ácida y el cambio climático abrupto llevaron a la extinción de numerosas especies de plantas y animales, exacerbando la crisis de extinción del Antropoceno. Los registros geológicos futuros,
como los núcleos de hielo de Groenlandia y la Antártida, mostrarían una capa distintiva de ceniza y picos de sulfato, un marcador claro de la supererupción de Yellowstone para las civilizaciones o científicos del futuro lejano. La catástrofe obligó a una reevaluación fundamental de la preparación para desastres naturales a escala global. Forzó una cooperación internacional sin precedentes en ayuda humanitaria, investigación científica y desarrollo de estrategias de resiliencia a largo plazo. Se realizaron inversiones masivas en el monitoreo volcánico y la comprensión de los procesos precursores de las supererupciones. Aunque la predicción exacta sigue siendo un desafío formidable, la capacidad de detectar señales tempranas mejoró significativamente tras la lección de Yellowstone. La sociedad humana, aunque gravemente afectada, demostró una capacidad de adaptación. Se desarrollaron nuevas técnicas agrícolas para suelos afectados por cenizas, se reubicaron poblaciones y se reestructuraron las economías globales priorizando la resiliencia sobre la eficiencia pura. Las consecuencias psicológicas y culturales fueron profundas. La erupción sirvió como un recordatorio brutal de la vulnerabilidad humana ante las fuerzas geológicas del planeta y la fragilidad de la civilización tecnológica frente a eventos naturales de esta magnitud. La decisión de la Tierra, dictada por las leyes de la física y la geología bajo inmensa presión, de liberar la energía acumulada bajo Yellowstone, no fue un acto consciente. Fue la manifestación de procesos planetarios operando en escalas de tiempo geológicas. Sus causas radicaron en la tectónica de placas y la dinámica del manto terrestre. Sus motivos fueron la búsqueda del equilibrio termodinámico. Sus consecuencias fueron una alteración profunda y duradera del clima, los ecosistemas y la trayectoria de la civilización humana. El evento redefinió la relación de la humanidad con su planeta, fomentando un mayor respeto por su poder inherente y una comprensión más profunda de la necesidad de vivir en armonía con sus ciclos naturales, por violentos que puedan ser ocasionalmente. El mundo post-Yellowstone se convirtió en uno más cauteloso, quizás más humilde, consciente de que bajo la superficie familiar de nuestro planeta laten fuerzas capaces de remodelar el mundo en cuestión de días, horas o incluso minutos. La recuperación fue larga, la lección inolvidable.